De hoy. Qué rico verlos, qué rico que hayamos venido a las 10 de la madrugada a recibir la palabra del Señor. Sí, sean todos bienvenidos, siempre es un privilegio tenerlos en este lugar. Bueno, queriendo variar y queriendo hacer algo diferente, hoy está con nosotros el pastor de Santa María de Laguna, de nuestras sedes también de Misión Vida, allí en el norte, y nos viene a traer la palabra del Señor hoy, así como para que descansen un poquito de mí, ¿sí o no? Sí, sí. Y también decía el pastor en la mañana, y también para que allá descansen de él. ¿Sí o no? Entonces, es un gran amigo, nos conocemos hace muchos años, estuvimos en La Vega sirviéndole al Señor allí, y le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar, que Él venga a este lugar y que pueda compartir la palabra. Amén. Entonces, Pastor Pedro, bienvenido. Démosle un aplauso al Señor por la vida del pastor. Está con nosotros hoy. Pastor, bienvenido. Está en su casa. Bueno, estaba recordando cuando estaban cantando canciones con las cuales yo nací en el cristianismo, año 86 en adelante, año 90, solo se cantaba ese tipo de canciones que hoy estaban dirigiendo, o sea que son un poquito viejitas, ¿no? Yo fui músico de la iglesia y solo tocaba esas canciones que ustedes escucharon ahí. Me hizo recordar hace cuántos años, 30 y pico de años atrás. No, 2008 aproximadamente, estando en la iglesia sentado en la silla de adelante, había un siervo del Señor invitado a predicar en la iglesia y estiró su mano en la predicación y me dijo, el Señor te ha constituido ministro de su palabra. Me dijo así. Yo quedé así como en... Y me lo dijo hablando como si Dios hablara. Yo te he constituido ministro de mi palabra. Yo quedé como frenado, como en shock. Sin embargo, pasaron algunos años y ya hoy en día completo más o menos casi 18 años de estar siendo ministro de la palabra del Señor. En ese momento no lo entendí muy bien, pero después lo pude comprender. Eso fue una promesa que no la entendí. En ese momento se tardó un poco para cumplirla, pero se cumplió porque nació del corazón de Dios. Año 2009, probablemente, si mal no recuerdo, como mayo o abril de ese año, también un siervo del Señor me dio una palabra en ese momento de parte de Dios y me dijo, lo estoy preparando para sacarlo fuera del país, de Colombia. Bueno, esa no se ha cumplido, esa falta cumplirse. Y bíblicamente, si el profeta habló en nombre de Dios realmente, eso se cumplirá. Pero han pasado, la primera se cumplió, la segunda han pasado cerca de, ¿cuántos años? 2009 a hoy. Han pasado muchísimos años, tal vez 17 años. Y yo recuerdo de vez en cuando, y por ahí han surgido cosas en los últimos tiempos donde pareciera que se abre una luz para el cumplimiento de esa palabra. Pareciera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las promesas de Dios, o mejor, cuando Dios promete o abre su boca para prometer, Él lo va a cumplir. El asunto es que tenemos un problema grande y es que no estamos en tiempos diferentes. Estamos en el tiempo nuestro, que lo manejamos con el reloj, con el calendario, ¿cierto? Lo medimos y a veces pensamos también medir a Dios de esa manera, con reloj en mano, ¿verdad? Y ponerle fecha y tiempo para que Dios cumpla lo que Él nos ha prometido. Pero se nos olvida que en Dios no hay tiempo, no hay espacio, es decir, Él está en todo y sobre todo y por todo. Y en el tiempo de Dios, que denominamos el Kairos de Dios, es aquel tiempo donde Dios se manifieste para cumplir su promesa en el tiempo de Dios. Es un momento donde Dios actúa muchas veces de repente. Entonces, en esas promesas que Dios le ha hecho a su vida, seguramente Dios lo va a sorprender de manera de repente. Un día se acostará llorando y amanecerá riéndose porque Dios lo sorprenderá, porque verá la mano de Dios obrando para cumplir lo que le ha prometido. Yo quiero compartir con ustedes, el tema es cuando las promesas tardan. El conflicto que se arma dentro de nuestra mente y pensamiento a veces es ese, pensar que las promesas de Dios
se tardan. Aunque el título es así, el mensaje no es el correcto, es lo opuesto. La promesa de Dios nunca se tarda. Recuerde que Dios llega en el momento que es. Por eso hablamos del kairos de Dios, del tiempo de Dios exactamente. Y quizás, o mejor, dentro de ese tiempo de espera, a veces cometemos muchos errores y nos equivocamos, tratando de agilizar que la promesa se cumpla. Y quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Génesis capítulo 16, versículo 1 al 6, para que descubramos y aprendamos en esta mañana 4 errores que no se deben cometer cuando pensamos que las promesas de Dios se tardan, ¿verdad? O se demoran. No vamos a cometer esos mismos errores. Si usted los comete de aquí en adelante, ya es porque tiene conocimiento de causa, porque el principio nos dice otra cosa, el principio de Dios. Génesis capítulo 16, los primeros 2 versículos, o hasta la primera parte del versículo 2, desde el 1 dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Versículo 2, entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Hasta ahí nomás. Queda uno frenado, el punto, hasta ahí nomás. Y de ahí, aunque vamos a mirar hasta el 6, pero hasta ahí nomás observemos y leamos. Y vamos a comenzar ahí con ese primer error que no debemos cometer. Cuando le hablaba en la introducción de mi experiencia que Dios me hizo una promesa, insisto, si el profeta hablaba de parte de Dios, se va a cumplir en el tiempo de él. Yo hubiese podido en estos más de 15 años hacer cosas para querer que la promesa se cumpla, como por ejemplo sacar plata prestada para irme a conocer un país. Eso es un error. Sacar prestado para irme a conocer un país determinado, más cuando no sé cuando regrese de dónde voy a pagar. ¿Cierto? Surgen así las deudas de esa razón. O afanarme por querer ayudarle a Dios a cumplir la promesa. Lo que he hecho, porque se me olvida, la verdad se me olvida, lo recuerdo como en casos como hoy, lo recuerdo y digo, esto le puede servir a alguno de los que me estén escuchando. Lo que hago es, y recuerdo es, oro, digo, Señor, pues bueno, si eso salió de tu boca algún día, yo no tengo, bueno, sí tengo pasaporte ya, no tengo, ¿qué? No tengo ni plata, ni tengo para salir a determinado lugar, pero si cuando pensamos que las promesas no llegan o tardan. La primera está en el texto que leí. Echémosle un vistazo así rápidamente, los pongo en contexto. Ahí donde está en el texto que llegamos, en el capítulo 16, versículo 1, ya han pasado alrededor de unos 10 o 11 años desde que Dios le prometió en Génesis 12 a Abraham que le iba a dar una descendencia y pues obviamente con hijos. El asunto es que el texto nos dice en este caso que Sarai no podía tener hijos. Igual cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos con su esposa, ya conocían que Sarai era estéril. Pues obviamente porque en esa época, más que ahora, lo primero que una pareja hacía era tener hijos, porque era un fin en la mente, casarse para tener hijos. Entonces, por lo tanto, ya habían pasado casi 11 años probablemente, ellos sabían desde hace mucho tiempo de que la mujer era estéril. Sin embargo, Dios le había dado a Abraham esa promesa y en el 15:4 de Génesis, Dios le reconfirma y le dice, tu empleado no va a ser tu heredero, sino va a ser un hijo que te voy a dar, ¿sí? Un hijo que te voy a dar. Dios le confirma la promesa de darle un hijo a Abraham. Pero aquí pasa algo un poquito sorprendente porque suceden cosas en estos 6 versículos que nos dejan pensando, por eso hablo de errores, hasta dónde nuestra mano se puede inmiscuir para torpear el plan de Dios sobre nuestra vida. Escuche bien esto. Si usted no tiene cuidado, usted mete su mano y va a torpear, no por Dios, sino por usted, el plan que tiene Dios con usted. Y el primer error que no se debe cometer está en los versículos que ya leímos. Y es sencillamente, ¿qué fue lo que hizo nuestra amiga y hermana Sarai? ¿Qué dice el texto? Como no pudo tener hijos y seguramente pensó que la promesa de Dios se tardaba o que seguramente no iba a llegar, ¿qué hizo Sarai? Tomó
tomó el control de la situación. Es el primer error que usted no debe cometer. Ni los que están aquí presentes en el auditorio, ni los que están viéndonos a través de las redes sociales. Usted no puede tomar el control frente a una promesa que Dios le ha hecho. Pero eso es lo más común. ¿Qué es lo que Sara hizo? No puedo tener hijos, decidió ella sola, porque ni siquiera llamó a Abraham para charlarlo, sino que lo llamó y le dijo, venga, he decidido esto. Por lo regular, cuando se toman decisiones de hogar, se hace con la pareja, ¿verdad? Venga, sentémonos, charlemos, discutamos y a ver qué hacemos. Pero Sarai, en su afán, en su preocupación, que la promesa tardaba seguramente, ¿qué hizo? Decidió y dijo, voy a hacer esto. Y corrió y le dijo a Abraham, he decidido esto, venga, está mi sierva Agar, se la entrego para que a través de ella yo pueda tener un hijo. Usted preguntará si se podía hacer eso. Y en la cultura, en ese momento, mesopotámica, se podía hacer eso. Porque Abraham era de Mesopotamia, venía. Ellos sabían, podía dársela. Y creo que la cultura también, la cultura judía, podía dársela que a través de los esclavos, en el caso de la mujer, pudiera tener un hijo. Y ese hijo pertenecería a la descendencia de la familia. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Sara? ¿Qué es lo que hace Sara? Toma una decisión ¿de qué? De tomar el control. Escuche bien, es un problema grande. Ella corrió y tomó el control de las cosas y no se imaginó la problemática que se le venía más adelante. No se imaginó. No lo consultó con su esposo ni nada, sino que rápidamente actuó en un momento de efusividad, en un momento quizás de tristeza, en un momento quizás de dolor, tal vez de rabia, todo lo que sucede cuando sentimos que quizás Dios no nos escucha o que Dios está distante. Seguramente para Sara Dios estaba distante y la promesa a través del tiempo se había diluido y había desaparecido. ¿Habían pasado cuántos años les dije? Más o menos, ¿cuántos años? Entre 10 y 11 años, dejémoslos en 10 años. Es una década, es harto tiempo. Y bueno, podemos pensar de justificar la actitud de Sara. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista humano y desde el punto de vista nuestro humanamente, digamos que sí, pero desde el punto de vista de Dios no. Porque ya estaba un plan establecido, ¿verdad? Y entonces Sara hace lo que no tiene que hacer, tomar el control. Sencillamente cuando usted toma el control, es querer ayudarle a Dios. Cuando usted toma el control, quiere ayudarle a Dios y somos buenos para ayudarle a Dios, ¿no le parece? Nos arrodillamos 2 minuticos, Señor, quiero tal cosa y nos paramos a hacer un negocio. O nos salimos a esto, a buscar cómo podemos darle solución a la problemática. Pero no es lo correcto. Sí, hay que arrodillarnos y clamar a Dios, pero el éxito está en esperar el tiempo de ¿quién? ¿El tiempo suyo o el tiempo de Dios? El tiempo suyo. Ahí está el éxito. Ahí está el disfrute, porque usted puede lograr cosas, acelerar, ayudarle a Dios, lo que llamo yo, ir a hacer cosas, inventarse un negocio, inventarse una cosa por acá, una cosa por allá, endeudarse, reclamar, demandar, exigir y hacer muchas cosas y se va a dar cuenta que después ni lo puede disfrutar. Quizás porque lo logró en sus propias fuerzas, no lo logró dentro del plan y el propósito de mi Señor Jesucristo. Lo más bonito es disfrutar las cosas dentro del propósito de Dios. Lo mismo que usted batalla por alcanzar determinado asunto con sus fuerzas, lo puede alcanzar en Dios con mayor descanso y lo va a disfrutar mejor. Hace muchos años yo pastoreé en Guaduas con mi esposa, año 2013, 2014, estábamos allá y no tenía una motocicleta para transportarme. Y oraba a Dios y sin nada que pasaba algo y entonces me vine un día para Villeta, le dije, amor, me voy a Villeta a sacar una moto a crédito. Y me vine para Villeta a sacar la moto a crédito. Fui a una casa de Honda, en esa época costaba 5 millones de pesos la moto. Me la financiaban, así, me explicaron. Y ya estaba yo animado a eso. Pero algo sucedió y cuando volví a Guaduas, dije, no. Dije, si Dios me llamó y Él sabe y he orado que necesito un transporte para ir al campo y otras cosas, Él es suficiente para darme la moto sin tener que invertir 5 pesos. Y además que la economía estaba terriblemente, no estaba mala, estaba terriblemente pésima.
tocaba pagar arriendo en cuotas, tocaba comer por cuotas. ¿Sí me comprende eso? Y me quedé quieto y seguí orando. Pasó un tiempo determinado, en el 2014, apareció una pareja y nos dijo, llegó el 24 de diciembre en la mañana y me dijo, pastor, aquí en Bogotá hay una bendición para usted. En Bogotá esta semana nos van a entregar una moto nueva y es para usted, para que la estrene. ¿Se está dando cuenta? ¿Qué tal si me pongo a endeudarme? Y yo no sabía cómo iba a pagar, porque ni la iglesia tenía plata y mucho menos yo para pagar. Entonces el tiempo, si Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir, sencillo. ¿No le parece a usted? Y la pasamos más tranquilos. Lo que pasa es que somos afanosos, somos, ¿cómo se llama? Impacientes. Somos, bueno, todo lo que usted se imagine frente a los temas para que las cosas se cumplan. Desde la promesa hasta el cumplimiento hay un camino en el cual Dios nos va a enseñar. Escuche esto, Dios nunca es alcahuete de nadie. Dios primero nos enseña y luego nos entrega las cosas que nos quiere entregar. Quizás Dios te está en estos tiempos entrenando o formando o enseñando para poderte bendecir, porque sabe que si hoy te bendice con lo que tú quieres o con lo que Él tiene para ti, en este momento te lo da, seguramente te vas hasta descarriar y no volverás aquí a este auditorio a adorar la presencia del Señor. He visto algunos, no aquí, aquí no, aquí todos tienen cara de gente firme. ¿No? ¿Ninguno está firme? Bueno, con esos 3 o 4 nos quedamos, pero está gente firme en el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, corremos. Recuerde que tomar el control es ayudarle a Dios por un lado. Lo segundo es que tomar el control puede traer problemas futuros. Se va a dar cuenta un poquito más adelante todo lo que le acarreó a Abraham y a Sarai esta situación. Tomar el control también implica evidenciar que hemos perdido la fe. Creo que en Sarai, especialmente, y también Abraham, pero hablemos de Sarai, se evidenció cómo perdió la fe. E insisto, aunque Dios le habló fe a Abraham, pero Abraham como buen marido le contó a la mujer y la promesa era para ambos, porque del vientre de Sarai iban a ser Isaac. Entonces sabían la promesa y por 10 años se habían mantenido, pero llegó un punto donde declinaron por A o por B razón. Tengamos cuidado, porque la falta de tomar el control hace que nuestra fe decline y eso no es, pues no es lícito delante de la presencia del Señor. Entonces, no pierda la esperanza. Años podrán pasar seguramente. Años podrán pasar. Podrán pasar meses, lo que sea. Pero soy reiterativo en lo que he venido diciendo. Si Dios les ha prometido, pues le va a cumplir. Dios le va a cumplir con lo que le prometió. Recuerdo que años atrás, estando en Gachetá, una palabra del Señor, también a través de un siervo de Dios, le dijo a mi esposa lo siguiente: no te afanes porque yo te voy a proveer o le voy a proveer para pagar los estudios universitarios de Santiago, mi hijo menor, que estaba ahí con nosotros. Y pues no sabíamos, literal, fue así. Apareció un programa de la gobernación de Cundinamarca en el cual él pudo entrar y estudió creo que 4 o 5 años y no pagó ni 5 centavos. Cumplimiento de la palabra del Señor. Hubiésemos podido nosotros, para que entrara a estudiar rápido, ¿qué haber hecho? ¿Qué hace uno? Ir al ICETEX, ¿sí? Y a pagar interés. Pero si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y así pudiese darle muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en otras personas, del cumplimiento de las promesas. Y esto es para decirle: no tome el control, no le ayude a Dios. Él es suficiente para cumplirte lo que te ha prometido. ¿De acuerdo? Número 2, versículos, la segunda parte del 2 y versículo hasta el 4. Miren lo que el texto sigue diciendo ahí. La segunda parte del texto: ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham dijo que no. Sí, se ríen ustedes, ¿no? Dijo que no, ¿no? Ese hombre es el que toda mujer necesita. Y Abraham aceptó la propuesta ¿de quién? Bueno, y miren lo que aconteció en el versículo 3 y 4. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Versículo 4. Así que Abraham
tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio ¿a quién? Comenzaron los dolorosos, ¿cierto? El Abraham, ni corto ni perezoso. Ese no se puso a pensar ni se hizo el regodión. Simplemente aceptó. Pero ahí ni él cayó en cuenta, o se negó a caer en cuenta más bien. ¿Sí? Él no se dio cuenta que lo que estaba haciendo era incorrecto. Porque el texto literal dice, aceptó la propuesta, ¿cierto? Abraham aceptó la propuesta. Ahí viene el segundo error que no puede usted cometer cuando siente o piensa que las promesas tardan. ¿Cuál sería el segundo error? ¿Cuál sería entonces? Aceptar propuestas incorrectas. Eso es natural no. Bueno, digamos, lo vemos así como natural. Pero en la vida cotidiana vienen propuestas incorrectas de manera continua en nuestra vida, más cuando estamos en una circunstancia compleja. Aquí hay algo complejo en el texto. Había no sé si habían discutido con Abraham y Sara sobre la promesa, qué sé yo, pero había un problema familiar, ¿sí? Y entonces viene la propuesta. ¿De dónde nació la propuesta? ¿Del vecino, de la vecina, del amigo, de la amiga? ¿De dónde nació la propuesta? De la misma boca, corazón de Sara, escuche bien. No porque Sara le ofreció esa propuesta, no está bien, escuche bien. No porque en la Biblia están pasando cosas, ¿sí? Y que suceden, es porque Dios les dio el chulito, que está bien. No, Señor. Se estaba configurando un error, una falla, una equivocación en Sara y en Abraham. Y aquí lo que pasa es que él aceptó la propuesta, que luego usted en el versículo 4 y 5, o 3 y 4, perdón, se da cuenta que lo que hizo fue formar un problema conyugal, familiar, que afectó hasta la esclava. ¿Qué culpa de la esclava? Ella hizo caso. No sé si la esclava Agar se enamoró de Abraham, yo no sé. No podemos saber ni especulamos sobre eso. Pero ella lo que actuó fue en obediencia a su ama. Y todo lo que sufrió también después Agar. ¿Se da cuenta? El problema de Abraham con Sara. Aunque el texto no nos explica literalmente, pero uno puede, tras de líneas, mirar, captar que la problemática fue fuerte. Discusiones seguramente día tras día. Problemáticas. Cuando queda embarazada Agar, ella se levanta, porque no tener hijos en aquella época era algo malo, ¿cierto? No era tan bueno. No se miraba con buenos ojos a la mujer estéril. Y entonces Agar quiso tomar el lugar. Y seguramente en la mente de Agar dijo, ¿quién quita que de pronto yo desplace a mi ama y yo quede como la primera en esta relación? Y se forma un conflicto tenaz en esa relación. Pero cuando Sara le ofreció esa propuesta a Abraham, Sara no pensó en eso. Cuando Abraham aceptó la propuesta incorrecta, o si quiere llamarla indecente, también se puede llamar indecente, no pensó en eso. Realmente hay propuestas que llegan en tiempos difíciles de nuestra vida y que tenemos que mirar, pensar antes de aceptarlas. Por lo regular decimos sí a lo que no viene de la mano de Dios. Porque aún en los momentos de crisis nos imaginamos que todas las puertas que se abren son puertas que Dios está abriendo. Inclusive decimos, ay, mi Señor, ¿cómo es tan bueno? Porque esta puerta, no, lo tengo comprobado por la experiencia. Todas las puertas que se abren, sobre todo en momentos de crisis sobre su vida, no son de Dios. Escuche bien esto. Primero que todo, Dios no abre tantas puertas. Dios abre una puerta para bendecirlo. Y muchas puertas se abren por dos razones. Porque el enemigo seguramente ayuda ahí para que usted se meta la cabeza y termine en problemado. O número dos, porque usted empuja y hasta hace palanca para que esa puerta se abra. Y la puerta se abre, por ende, ¿cierto? Por la fuerza que usted hace. Pero no es porque la mano de Dios la abrió para su bendición. Y por eso usted entra por esa puerta y termina más emproblemado que lo que estaba antes. Pregúntese por qué. Porque aceptó propuestas incorrectas que no venían de la mano ni del corazón de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Hay que tener cuidado.
hay que escuchar la propuesta, porque no somos sordos, hay que escucharla, pero hay que pasarla por el filtro de los principios bíblicos. Abraham no se detuvo a eso. Abraham, como un hombre de Dios, en ese momento ya conocía los principios de Dios, porque salió de Mesopotamia hacia Canaán bajo una promesa, aún sabiendo de que la mujer era estéril. Se fue hacia Canaán, a la tierra que Dios le mostró. Llevó en su corazón la promesa, el principio de Dios. Entonces cuando Abraham aceptó, ¿qué viene en el corazón de Abraham? El principio de Dios. Entonces si aceptó, lo aceptó sabiendo que era un error. Culturalmente se podía, pero mi amado, hoy en día hay muchas cosas también que culturalmente se pueden hacer, pero que no están dentro del principio de Dios y se llaman pecado. Usted no vive por la cultura, usted vive por los principios de nuestro Dios. La cultura puede ser cambiante, los métodos pueden ser cambiantes, las cosas, la gente puede cambiar, pero el principio de Dios nunca va a cambiar. Sigue siendo el mismo desde Abraham, desde Moisés, desde tiempos antiguos hasta hoy. El principio de Dios sigue siendo igual y es su obligación vivir dentro de ese principio y bajo ese principio, es decir, en obediencia a nuestro Dios. ¿Se da cuenta de eso? Porque si usted no vive en obediencia bajo el principio, lo van a acechar las propuestas indecentes y lo van a consumir a un problema mayor, seguramente el fracaso de su vida económica, de su vida matrimonial, de su vida relacional, de su vida laboral, de su vida familiar. Tengamos cuidado con eso. Hay que ponerle cuidado a las propuestas incorrectas, pero para filtrarlas y saber si son de Dios y no son de Dios. Y obviamente, si son incorrectas, no son de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Número 5, o más bien, número 3 y versículo 5, más bien. Versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Versículo 5. Muy bien. Acá hay algo también sorprendente un poco, ¿no? ¿Qué es lo tercero? Porque tenemos ya 2 errores que no se deben cometer. Número 1, ¿cuál es? Los que toman apuntes. No se le ocurra tomar el control. Número 2. Yo sé que aunque usted no diga amén, como me ha pasado a mí, han llegado a estos oídos propuestas incorrectas. Yo sé que aunque usted no diga amén, como me pasa a mí, he sido tentado y lo he hecho, y por eso les hablo con conocimiento de causa, de tomar el control para querer ayudarle a Dios. Tercer error que no se debe cometer, versículo 5. ¿Qué fue lo que hizo entonces Sarai con Abraham? Le echó la culpa, ¿cierto? Eso es de la vida como casi común. ¿A quién le echa usted la culpa de sus problemas? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al marido? Sí. Si es la mujer, probablemente es el marido. O en casos extremos, a Dios. ¿Sí? Pero aquí también le echa la culpa a usted. ¿A quién más? Bueno, a los particulares, a los demás. Pero ¿a quién más? Exactamente. Todos tienen la culpa, menos yo. Pero la más fácil, entre otras, es culpar al diablo. Y el pobre en un rincón casi llorando, pero ¿por qué me echen la culpa a mí de todo? Todo yo, ¿cierto? Es cierto, hay cosas que si bien el diablo es el padre de la mentira, muchas cosas son verdad, pero no siempre es que el diablo esté ahí. Hay creyentes que ven más al diablo que a Cristo. Se tropieza por la calle y diablo mentiroso. Te reprendo, Satanás inmundo, ¡fuera! ¿Sí? Se queman con la sopa o el tinto caliente y diablo, Satanás, quisiste hacerme daño en esta mañana. Pues sople, no tiene boca, no tiene para qué. ¿Sí me comprende eso? Miramos más el diablo, oiga, pero es que no, y así, no. Y hay cosas que realmente, mire, cuando hacemos eso, invalidamos en nuestra vida la autoridad que Cristo nos dio. Lucas 10 dice que nos dio autoridad para pisotear. De forma metafórica, el texto está hablando, serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo y que nada nos pueda hacer daño. ¿Qué hace usted hablando más del diablo que de Cristo? Diablo mentiroso porque es que fui infiel. Y diablo sentí no, ese no sintió nada, fue usted
que tomó la decisión por escuchar malas cosas, ¿verdad? Y en este caso le echamos la culpa a la gente por no asumir nuestra responsabilidad frente a los hechos y las circunstancias. Y aquí nuestra amiga y hermana y casi que mamá Sarai, ¿qué pasa? Le echó la culpa a Abraham. ¿Quién? Si hablamos de culpables, aunque Abraham también es responsable, porque es un matrimonio pilas. Aquí no hay esposa mala, ni marido malo. Aquí hay un conjunto, dos personas imperfectas que tienen responsabilidades mutuas de resolver conflictos de pareja. Con los que le dicen es que es usted. Y aquí nuestra amiga Sarai buscó a su marido para echarle la culpa de todo lo que estaba pasando. ¿Y quién comenzó con el asunto? La pregunta. ¿Quién comenzó con el asunto? ¿Cierto? Sarai. Ella fue la que comenzó. No vamos a juzgarla también por eso, porque ahorita Abraham lleva algo de su parte ahí. No vamos a juzgarla por eso, pero ella comenzó con el cuento. Ella fue la que comenzó a introducir en la familia y en el pensamiento de Abraham. Yo creo que esto no resultó de un día para otro. Perdón. Esto fue premeditado en la mente de Sarai. Llevamos 10 años. Yo me estoy volviendo vieja. Ya la menstruación me pasó. O sea que ya no puedo ser fecunda. No puedo tener hijos. Ahora sí, porque naturalmente no se puede. Toca hacer algo. Porque no puedo sentir el oprobio de la humanidad que me vean sin hijos, como pasaba en esa época. Y toma esa acción, ¿cierto? Esto fue premeditado en este asunto. O sea que de ella nacen las cosas, ¿sí? Sobre Abraham, viene. Y ahora, ¿qué pasa? Lo culpa. ¿Cómo se llamaría eso? No sé cómo llamarlo. Yo sé que en este auditorio no hay mujeres así, ¿o sí? ¿Hay mujeres así? No, no creo que no. Venga, pasamos el escáner, que yo tengo un don, medio escáner del Señor para escanear, a ver, mirar, a ver. Creo que no, ¿verdad? O creo que sí también. Puede ser el asunto. Muchas propuestas, muchas cosas, aunque vengan del esposo o de la esposa, hay que pasarlas, dijimos, ¿por dónde? Por el filtro, por el tamiz de Dios en su palabra y en oración. Señor, ¿esto estará bien o estará mal? Porque no porque lo diga el esposo o la esposa es camisa de fuerza. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Pilas con eso. No puede ser así el asunto. Y aquí hay esta mujer que busca culpable a su esposo de todo lo que está aconteciendo. ¿Qué estaba viviendo Sarai? Estaba viviendo el azote de sus propias decisiones, mis amados. Ay, Señor, las consecuencias. Hoy debo decirte que hoy eres tú lo que ayer decidiste ser. Mañana serás lo que hoy decidas. ¿Me hago entender? Y repito, hoy eres lo que ayer decidiste ser. Y mañana serás lo que hoy decidas ser o hacer. Nos atamos, nos amarramos con nuestras propias decisiones. Y cuando vienen las consecuencias fuertes, queremos evadir las cosas para buscar culpables. Porque es fácil culpar a la esposa o culpar a otra persona. Aquí se desarrolla un conflicto familiar de pareja fuerte frente a eso. Creo que los escándalos, probablemente pudo haber escándalos, fueron fuertes, las peleas fueron fuertes. Cuando Agar en embarazo quiere tomar el lugar de Sara. Y claro, la otra pues era la esposa y además Agar era esclava. Y se forma un conflicto terrible frente a este tema. Un conflicto de, ¿cómo se llamaría? De un tamaño gigante frente a eso. Simplemente buscar la culpabilidad de otro es lo más fácil que podemos hacer. No, mis amados. Venimos hablando de promesas y en las promesas de Dios, cuando no se están cumpliendo, que pensamos que no se van a cumplir, no es buscar culpables, no es buscar ayudarle a Dios, no es porque Dios es suficiente, como se lo he repetido en un par de ocasiones. Hay que asumir la responsabilidad de la decisión que yo he tomado frente a las cosas que se están viviendo. Muchas de las situaciones económicas que se viven en las familias hoy son por malas decisiones. Dígamelo a mí, que tuve que llorar lágrimas de sangre, casi literal por eso, por malas decisiones. Y hoy
digo, Señor, gracias porque el Señor me libró, me sacó de muchas cosas, de todo. Pero digo, me pongo a pensar, digo, si yo hubiera tomado buenas decisiones en lo económico, hoy seguramente tendría, económicamente hablando, más cosas de las que puedo tener hoy. Pero entiendo que no fue Dios. Dios sí me bendijo. Dios me abrió camino y bendición. Yo fui el que decidí mal. Fui el que traté de pronto. Mi esposa ha sido muy hábil siempre en, cuando se trata de economía, de armar que para un crédito. Ella rapidito de tal cosa. Yo no soy muy hábil para eso. Trabajado en una entidad bancaria ella. Y comenzamos nuestra vida económica y entonces ella, saquemos tanto prestado, así y así. Me la armaba tan fácil, listo, firmemos. Yo ni le preguntaba. Ella no lo hacía de mala, obviamente. Era por necesidades, por cosas. Pero lo que digo yo hoy en día es que si yo hubiera sido más sensato y me pongo a la cabeza de las cosas, como no lo hizo Abraham, que ya vamos ahorita a mirar, las cosas hubiesen sido diferentes hoy en día. Porque, insisto, lo que ayer decidimos es resultado de lo que hoy somos. ¿De acuerdo? Hoy tenemos la oportunidad que nos da de decidir en Él para que mañana la vida sea mejor. ¿Me hago entender? Y no estemos culpando, es que yo no tuve, es que yo no hice, es que tal cosa. No, nadie es culpable de lo que le pasa a usted, nadie, nadie, nadie. Usted es dueño de sus decisiones. Así es que enfréntelas y diga, estoy así porque hice esto mal. Y de aquí en adelante voy a cambiar, voy a remediar para que mañana esto esté mejor. Número 4 y último. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Abraham qué hizo? Bueno. Porque ¿quién vino a ponerle problema? Mire, y aquí hay una cosa que no quiero dejar pasar del versículo 5. Porque al final dice, Sara le dice al marido, el Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. A veces somos tan conchudos. Eso es conchudez. Metemos a Dios y metemos al diablo. Sí, ya les dije, al diablo por culpable de todo. Y ahora metemos a Dios porque a veces estamos en problemados. Sabemos que hemos decidido mal, pero no reconocemos y entonces metemos a Dios tratando de suavizar. Y en algunos casos de que nos vean más espirituales. Y creo que a Sara se le fue un poquito la mano. Es ser como más espiritual. Vamos a ver entonces Dios qué dice. Si la razón es tuya o es mía. Hombre, ambos sabían que estaban mal. ¿Para qué echaban mano de Dios en ese momento? Debemos orar, pero reconocer nuestras fallas y mirar la raíz, el origen de las equivocaciones y más bien pedir perdón y comenzar nuevos planes, nueva vida, nuevo camino. Es lo que nos toca hacer. Y ahora cuando viene entonces, ¿qué le responde el Abraham? Es un poco todavía casi más conchudo que la Sara. ¿Es cierto? ¿Qué le responde Abraham a Sara? Yo no sé si en un conflicto de pareja en esta época se respondan así como tan diplomáticamente. Imagínense en un conflicto de pareja hoy en la iglesia cristiana. No hablo del vecino, hablo entre nosotros. En un debate acalorado, de los que a veces si no nos cuidamos podemos tener como pareja. ¿Será que una respuesta suavecita así? ¿Usted qué dice? ¿Cómo cree que le contestó Abraham? Mire, Sarai, haga lo que la gana se le dé. Esa vieja es suya, porque a usted se la entregaron en Egipto. Cójala, haga lo que la gana se le dé. Mátela si quiere, porque en un tema acalorado hasta palabras fuertes salen, ¿no? Mátela o cómasela. ¿Me comprende eso? Es la realidad que tenemos a veces en nuestros entornos familiares cuando no aprendemos a manejar las cosas dentro de la familia. Nuestra boca se extralimita y comete muchos también errores, pero bueno, eso es parte ya como de un tema de pareja que quiero sacar de esos textos bíblicos.
Tengamos cuidado con eso, mis amados, frente a eso. ¿Qué hizo entonces Abraham? ¿Qué es el cuarto error? Ya se lo dije, ¿no? ¿Qué es el cuarto error que no hay que cometer? No evadir la responsabilidad. ¿Qué hizo Abraham? Evadió la responsabilidad. ¿Sobre quién había sido depositada la promesa de un hijo? Hacía 10 años atrás, 11 años. ¿Sobre quién? Sobre Abraham. ¿Quién era el jefe del hogar, cabeza del hogar? ¿Quién era? Era Abraham. Pero él no se paró. ¿Quién había aceptado quién se había equivocado? Abraham se había equivocado. Lo más sensato que hubiera sido era Sarita, para bajarle el ánimo a la mujer. Toca así, Sarita, mi amor, amor mío, ¿sí? Cálmate, por favor. Yo me equivoqué. Yo, siendo el sacerdote de la casa, siendo la autoridad, conociendo el principio de Dios, acepté una promesa errónea. Perdóname. Y miramos cómo solucionamos el conflicto. Creo que de pronto palabras suenan bonitas, ¿no? Hubiese podido ser una manera. Pero el texto no me dice eso. Ya les dije cómo seguramente se pronunció Abraham. Y eso encendió más el asunto. Y lo que la otra hace, ya después, más adelante, en su casa puede leer, es que maltrató. Y según el texto y la interpretación y por la costumbre, en aquella época, por las normas, parece ser que Sara castigaba físicamente a Agar. A tal punto que en el versículo 7 dice que Agar huyó y se fue, porque no aguantó el maltrato de Sara. Oiga, conchudo el Abraham. La pobre Agar duerme con él. Tiene un hijo en la barriga de él y permite que la otra le casque. ¿Sí? Eso es conchudez. David, que viene conmigo de la iglesia, el líder de la iglesia, estábamos charlando loticada, tomando tinto, y decíamos que por lo regular nos presentan las bondades de los hombres de Dios en la Biblia, ¿cierto? Hablan bonito de Abraham, hablan bonito de David, hablan bonito de Moisés, pero tras de eso no es todo bonito. No es todo bonito. Hay una parte humana porque somos humanos. Como también en usted y en mí, todo no es bonito. Usted tiene que entender y sabe que hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando, que seguir aprendiendo, que seguir construyendo. Porque somos buenos para evadir muchas responsabilidades en muchos temas de la vida. Como esposos, como padres, como hijos, como cristianos, somos buenos para evadir responsabilidades. Y nos parecemos mucho a Abraham. ¿De acuerdo? Tenemos que tener cuidado con eso, mis amados. No permita que nada los debilite. Aférrense al Señor. Clamen al Señor. Busquen la presencia del Señor. Quien está metido en la presencia del Señor tiene los oídos sensibles para escuchar la voz de Dios, al Espíritu Santo, para que le guíe lo que tiene que hacer. Ese es el reto de esta mañana. Permanezca en la promesa del Señor, porque va a llegar a sus manos y usted la podrá disfrutar plenamente. Por un momento ahí cierre sus ojitos, mis amados. Y hable con el Espíritu Santo en esta mañana. No sé cómo Él le habló a su vida en esta palabra. Solo sé que Él sí habla. Tiene propósitos. Quienes predicamos cada semana tenemos las luchas internas de decirle, Señor, pero ¿qué predico? ¿Pero qué enseño? Y a veces también nos confundimos y batallamos con eso. Pero también sé que toda palabra que ponemos en los altares como pastores, como ministros del Evangelio, es una palabra que viene del corazón de Dios. Y en esta mañana no fue la excepción. Esta palabra nació del corazón de Dios para ti en esta mañana. Tómala, ve a casa y aplícala allá en tu casa. Tú sabes lo que tienes que mejorar, lo que tienes que cambiar, lo que tienes que decidir. Tú sabes lo que tienes que hacer con esta palabra. Si no la practicas, te convertirás solamente, como Santiago dice, en un oidor y te engañarás a ti mismo y nada de tu vida va a cambiar. Pero si vas a casa y aplicas la palabra en tu entorno familiar en primer lugar, comenzarás a ver el cambio transformacional. Comenzarás a ver la bendición de Dios acentuada sobre tu vida.
Por un minuto más piensa ahí sobre lo que Dios te ha prometido y lo que has hecho quizás para ayudarle a Dios. Y aún si tiene que pedir perdón, pida perdón. Pero párate en el cimiento de la fe para seguir esperando en lo que Dios trae para tu vida. Pasarán semanas, pasarán meses, tal vez años, pero Dios te cumplirá. Muy pronto alguien tocará la puerta de tu casa y traerá noticias de una respuesta de Dios para tu vida. Muy pronto tu celular timbrará, no para que te cobren, sino para que alguien le transmita el mensaje de Dios, de la respuesta hacia tu vida, de lo que Él te ha prometido. Levanta tus manos al cielo por un minutico más y haz un compromiso con Cristo en esta mañana. Dile: Señor, me aferro a ti. Los que han estado debilitados en la fe, dile: me aferro a ti, Señor, y creo que tú vas a cumplir lo que me prometiste. Dile: Señor, creo profundamente. Y aunque han pasado días, tal vez semanas o meses, o quizás años, dile: no me debilito, sino que sigo adelante, porque sé que tú vas a cumplir, porque la palabra nació de tu boca hacia mi vida. Dile: Espíritu Santo, gracias por tu iglesia presente en esta mañana. Gracias por todos los aquí presentes, Señor. Tú conoces sus necesidades, conoces sus vidas, Espíritu Santo, sus proyectos, sus sueños. Y tú sabes qué cosas has prometido a cada familia, a cada pareja. Señor, te pido en esta mañana que tú los sustentes y que su fe no decaiga, no se debilite, amado Cristo, sino que se mantengan firmes hasta el día que puedan ver, Señor, con sus ojos lo que tú les prometiste, Señor. Tú has prometido bienestar económico, lo vas a cumplir. Tú has prometido, Señor, resolución de conflictos en familia, lo vas a cumplir. Tú has prometido que muchas familias te conocerán de los presentes, lo vas a cumplir. Tú has prometido que vas a sanar una enfermedad, lo vas a cumplir, amado Dios, en tu tiempo. Hoy lo creemos en esta mañana y te adoramos y te agradecemos por la oportunidad. Dale un aplauso a Cristo fuerte, por favor.